Hola chicos, bueno, como siempre es un gusto, un honor muy grande estar con ustedes, especialmente con toda la audiencia, Mm. con toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Es mucha alegría que me da siempre poder transmitir las vivencias que he tenido, en este caso en Irak, ¿no? Bien. La primera preguntita como a modo de disparador. Decíamos con Belén antes de arrancar el programa que las noticias que por lo menos hace 30 años nos llegan de Irak, o por lo Sí. menos de que tengo memoria, Mm. son noticias poco felices y noticias donde a uno lo llegan a sacar la conclusión rapidísima, mundo musulmán, ¿no? Pero hay cristianismo allí y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo llega? ¿Cuáles son los orígenes del cristianismo en Irak? A mí me costó como hacer el clic de decir, hay mucho cristianismo acá. Sí, por supuesto, claro, estamos en el mundo, en el mar musulmán. Ujú. Irak incluso tiene para el chiismo, que es una de las dos ramas principales en el Islam, Ujú. tiene un sitio sagrado que se llama Karbala y otro Najaf, que son los dos principales sitios del chiismo. Bien, Perdón. no pasa nada. ¿Querés agüita? Ahí Puede está. pasar. Puede pasar. Ahí está. Nos ha pasado a nosotros también. Nos ha pasado en vivo y no pasa nada. Mil disculpas. El cristianismo, si uno se pone en el estudio bíblico, nosotros sabemos que el mismísimo patriarca Abraham, Sí. la tradición afirma que es nacido en Ur de Caldea, es decir, en la Mesopotamia, es decir, en lo que hoy actualmente es el territorio de Irak. Hay otra versión que habla que el patriarca Abraham nació en Sanliurfa, en Turquía hoy. Ajá. Siempre hay que pensar que estamos hablando de estados-nación que existen hoy, pero que en la antigüedad tenían otros nombres, otros territorios, etcétera. Cuando el cristianismo se expande, vamos a decir que el cristianismo nace en Palestina, desde ahí se expande por todo el cercano oriente y llega a Irak. Y después tiene, en esos primeros siglos del cristianismo, no me quiero meter mucho en la cuestión teológica, porque sería un atrevimiento de mi parte, pero nosotros sabemos que en los primeros siglos de la cristiandad hay muchos concilios, hay Sí. muchos eventos que tratan de definir el rol teológico del cristianismo, y eso va produciendo a veces fricciones, a veces separaciones, a veces conflictos. Es decir, Irak no está alejado a todo eso, a la división de acuerdo a distintas interpretaciones que existen en esos primeros siglos del cristianismo. Recordemos, por nombrar, los monofisistas, por ejemplo, los que hablaban de una sola naturaleza, la divina, en la persona Sí. de Jesús. Entonces, esto también se va trasladando a Irak, y como consecuencia de toda esa larguísima historia, que podemos decir tiene como mínimo 1800 años, casi acompañando el nacimiento mismo del cristianismo, en Irak actualmente existen aproximadamente 15 divisiones dentro de la cristiandad, Mira. una de las cuales pertenece al catolicismo, pero además no es el mismo catolicismo apostólico romano que nosotros conocemos o practicamos aquí, porque es un catolicismo o un cristianismo que tiene características muy peculiares, que son el pertenecer al rito oriental. Claro. Bien. Para acercarnos a la audiencia, la iglesia parroquia, que es catedral San Jorge, acá muy cerca, en la calle Corrientes, Sí. es la catedral del rito oriental melquita, que es católica, que reconoce la figura del Papa, pero la autoridad del Papa, pero además tiene la particularidad que ha mantenido el rito oriental, que tiene bastantes características únicas. Basta acercarnos a la iglesia de San Jorge, lo vamos a notar. Sí. Es muy, muy particular. Digo, entre paréntesis, un tío abuelo fue uno de los fundadores de esa parroquia. Mira, Mira. una invitación también para ir a conocer Sí. estas iglesias, aquí en Córdoba y en todo el país, ¿no? Así es un rito muy, muy particular. Yo soy bautizado, mis padres se casaron en esa iglesia de San Jorge. Podríamos después, si quieren, si nos da el tiempo, irnos a algunas particularidades. Pero, decíamos,
el cristianismo en Irak llega al siglo XX dividido en un montón de distintas interpretaciones. Bien. En el mundo cristiano católico, además, hay estos ritos orientales como la Iglesia Católica Caldea, como la Iglesia Asiria, como la Iglesia Armenia. Después están dentro de los cristianismos las iglesias ortodoxas. También han llegado en el siglo XX, especialmente después del año 2003, iglesias protestantes. Esas provienen a partir especialmente de la invasión norteamericana de Irak en el año 2003. Claro. Es decir, eso te iba a preguntar, ¿por qué fuiste específico con la fecha, 2003? Dijiste. Sí, porque hay hitos que van marcando la situación a la que se llega hoy, que es una situación bastante, diría, dificultosa para la minoría cristiana de Irak. ¿Por qué es dificultosa? Porque esa minoría actualmente no llega, ha sido prácticamente expulsada o exterminada en los últimos años a partir de todos esos acontecimientos. Podemos marcar el primer hito en el año 91, 1991, cuando se produce la primera guerra del Golfo. Sí. A partir de ahí, aproximadamente 300.000 cristianos en Irak tienen que abandonar el país, porque el régimen de Saddam Hussein, de una manera, diríamos, interpuesta, comienza a hacer énfasis en el Islam, cosa que Hussein nunca lo había hecho antes porque era un partido laico, socialista, pero sin embargo a partir del 91 empieza a hacer énfasis en el Islam. Pero a su vez, también es muy importante entender que la división dentro del propio Islam afecta también a la situación de los cristianos. A ver. Porque Irak es el segundo país en primera mayoría, porque es mayoría, aproximadamente el 60% de la población es chiita, esta rama muy importante que es predominante en Irán, en Azerbaiyán, en el Líbano y en Bahrein, y en Yemen también. Este Islam chiita abarca el 60% de la población musulmana en Irak y está especialmente desde Bagdad hacia el sur. Bien. Mientras que el Islam suní, al cual pertenecía Saddam Hussein, está desde Bagdad hacia el norte y especialmente en una zona, en un área conflictuada, en una región muy conflictuada, que es el Kurdistán. Bien. Vamos poniendo elementos que nos van complicando la ecuación. ¿Por qué? Porque el Kurdistán, el pueblo kurdo, constituye la mayor etnia del mundo sin un estado propio. Aproximadamente son 50 millones de personas que no tienen un estado propio. Más que la población de Argentina. Sí, mucho. Un aproximado que a su vez se extiende esa región kurda con su etnia, con su lengua, con su cultura kurda, en el este de Turquía, en el noreste de Siria, en el norte de Irak y en el oeste de Irán. Esa es toda la región kurda, el Gran Kurdistán. En el norte de Irak son los kurdos los que mayormente se oponen al gobierno de Saddam Hussein y que además dentro de la rama islámica son predominantemente suníes. Bien. Es decir, la otra versión, a la cual también pertenece Hussein. O sea que si uno hace un mapa en los años 90 del Irak, tenemos una división étnica, religiosa entre los chiitas al sur de Bagdad, los suníes al norte, y a su vez, desde el punto de vista étnico, los kurdos al norte, mayoritariamente suníes, y los árabes en el resto del país. Claro, sería chiitas árabes, sunitas no árabes. Exactamente. Bien. Y a su vez sunitas kurdos. Bien. Los kurdos, desde el punto de vista étnico, no son árabes, no hablan una lengua árabe, no tienen nada que ver con el mundo árabe. Bien. Salvo la religión común dentro del Islam.
¿Y eso por qué decís que afecta? Y esto es toda una ensalada. Veo. Claro, es una ensalada muy grande que afecta a la minoría cristiana que se estima en los años 90 existía en Irak aproximadamente 1,5 millones de cristianos. Para darnos una idea de la importancia de esa comunidad, el ministro de Relaciones Exteriores que tenía Saddam Hussein era un cristiano. Claro. Porque de alguna manera él buscaba esa integración a partir del laicismo. Por supuesto sabemos de la crueldad y la dictadura de Hussein, ¿no? De ninguna manera hacemos el panegírico de Hussein. Claro. Toma un mate. Sí, adelante. 1,5 millones de cristianos para la década de los 90, estamos hablando, Belén. 1,5 millones es para poner en comparación, la ciudad de Córdoba. Aproximadamente. Córdoba sí. capital, claro, Sí. había Eso mucho. en los 90. En los nos 90. decías. Las cifras siempre son un poco dificultosas de Sí. establecer con precisión, porque muchas veces en estos estados que son confesionales, las personas no dicen su creencia por miedo a la persecución y demás. Es Pero difícil de censar, aproximadamente, digamos. probablemente haya sido hasta 2 millones. Bien. Claro. Esto en los 90. Decimos que hay una primera emigración de aproximadamente un 15% de esa cantidad de cristianos desde el año 91 al 2003. Bien. ¿Por qué hay esa emigración? Porque el régimen de Hussein, en ese proceso de querer demostrarse islámico ante la población y ante el ataque que sufre de parte de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo, comienza a asociar al cristianismo con Occidente, con Estados Unidos, con los ataques, etcétera, etcétera. Entonces se produce una fricción que no es muy grande, porque en comparación a lo que va a venir después, esos 300.000 es una cifra, digamos, pequeña. Pero a partir del 2003, marzo del 2003, cuando ya Estados Unidos invade Irak para derrocar a Saddam Hussein. Me acuerdo, Bush. Me acuerdo, Bush hijo. Lo viví en carne propia porque fui a cubrir ese evento. Después te vamos a preguntar qué viste, pero dale, seguí desarrollando. Con todo, sí, que no vi. ¿Qué sucede a partir del 2003? Después que es derrocado Saddam Hussein, Irak, al igual de lo que sucede años más tarde en Libia, a lo que probablemente pueda llegar a suceder en Siria, a lo que ha sucedido en otros países invadidos por Occidente, Irak entra en un estado de descomposición. Es decir, la autocracia de Hussein desaparece, que era la que unificaba esos grupos étnicos religiosos, de alguna manera con puño de hierro. Al desaparecer eso, el país entra en caos. Claro. O sea, puede decir, Saddam Hussein era un dictador cruel, pero había una estructura institucional que mantenía Irak. Que mantenía la unidad del país, que es un poco lo que probablemente llegue a suceder en Siria. Ahora en Siria, claro. Es muy probable. Bien. Entonces, ¿qué sucede a partir del 2003? Ya la persecución a los cristianos que se empieza a producir es mucho peor que la de la época de Hussein. Ajá. Incluso los cristianos ya huyen, aproximadamente se estima que del 2003 en adelante más de 1 millón de cristianos salen de Irak. Claro. Salen especialmente a Europa Occidental, a Alemania, a Suecia, a Australia, a Canadá, de a miles. Claro. De a miles. Y entre ellos salen todas las confesiones cristianas que formaban ese mosaico riquísimo de iglesias dentro de Irak. Claro. Esto a partir del 2003, el país, decimos, entra en caos, viene la guerra civil, después se retiran los norteamericanos, el caos continúa. El gobierno de Irak, al ser elegido por una mayoría, y como la mayoría dijimos, es chiita, tiene una orientación chiita, esto también dificulta a los cristianos dentro de Irak, porque son una minoría muy grande. Aproximadamente en la época de Hussein eran un 6-7% de la población y hoy no llega a ser ni siquiera
el 0,1%. Claro. Y todo esto se dificulta, pero se termina de agravar de manera dramática a partir del año 2013-14, cuando hace irrupción el Estado Islámico, el ISIS, el Daesh en árabe, que podríamos hablar muchísimo de cómo se origina el Daesh, quién financia el Daesh, por qué hay Daesh en ciertos lugares y por qué no hay otros. Es decir, hay acá todo un proceso muy oscuro y muy difícil de dilucidar ante nosotros. Pero ese Estado Islámico nace principalmente en el norte de Irak, que está en descomposición, en la región suní, en Mosul especialmente, y también en Siria, y forma ese entelequia llamado Claro, Estado Islámico, claro. que nosotros recordamos que cometió atrocidades Me de las acuerdo. más horrorosas que podamos tener memoria a lo largo, especialmente del siglo XXI. Probablemente lo que el Daesh hace en los territorios que conquista no tiene comparación, Claro. por lo menos hasta este siglo XXI, salvo la excepción dramática, por supuesto, que es Gaza hoy en día. Bien. Entonces, esta aparición del Daesh produce ya una persecución lisa y llana de los cristianos. Bien. Por eso vamos a ver que en uno de los videos hablo con un sacerdote que escapa o que es liberado después de casi 3 meses de secuestro por el Estado Islámico en Siria y que busca refugio en el norte de Irak. ¿Por qué el norte de Irak? Porque el norte de Irak, que es el área suní kurda, especialmente alrededor de la ciudad de Erbil, que es la capital de facto del Kurdistán, encuentran cierta protección que no tienen el resto del país. Para formarnos una idea de números, en Irak existen aproximadamente unas 1000 iglesias cristianas en Bien. distintas confesiones. Pero esas iglesias cristianas, muchas fueron destruidas, Claro. fueron perseguidos durante este periodo del Daesh, y muchísimos fieles fueron asesinados, fueron masacrados, especialmente en esas áreas que controlaban. Los sacerdotes fueron ejecutados. La ciudad de nacimiento de mi familia materna, que es la ciudad de Maalula en Siria, la cuna del arameo, Sí. probablemente lo vieron Sí. cuando hablaron de Siria, Sí. fue ocupada también por el Estado Islámico, fueron destruidos los monasterios, por ejemplo el monasterio de Santa Tecla. Bueno, ahora estamos viendo este Erbil, que es un poco, especialmente un distrito al norte de Erbil que se llama Ancagua, que es una especie de paraíso para los cristianos Claro. en el oriente y en Irak. ¿Por qué es un paraíso? Porque esta zona hay, en comparación a otras, una aceptable tolerancia Claro. religiosa, hay la posibilidad de practicar, hay iglesias, como las que estamos viendo, que miren qué particularidad tienen estas iglesias. Las iglesias, por ejemplo, ahí vemos el concilio caldeo cristiano, Sí. una casa común, las familias siempre tienen la identificación religiosa Mira. como algo muy presente. Es decir, uno entra a una casa, a una familia y Se encuentra con imágenes. se encuentra con imágenes y con formas que de alguna manera testimonian de manera explícita la pertenencia a la cristiandad. Claro. Sí. En esta parte, porque vuelvo a repetir, acá está más tolerado, está más protegido el cristianismo. Claro. Y si decía de las estructuras de las iglesias, Sí. porque esas estructuras de las iglesias que se han reconstruido, porque esto hasta hace pocos años atrás estaba todo en ruinas. Sí. Parece un castillo, por Sí. ejemplo. eso que estamos Exactamente, viendo. porque tiene justamente la arquitectura, si ustedes piensan en la Babilonia antigua, en la Babilonia, en los caldeos y todo lo demás, las iglesias mantienen o tratan de mantener, por ejemplo, esta Sí. conmemora el Sigurat de Urde, donde es justamente Abraham. Si ustedes ven esa cúpula que tiene en el medio, está formando una figura geométrica, arquitectónica, histórica que hay en la Mesopotamia, que son
las pirámides escalonadas. Claro. Y esta, por ejemplo, está representando de alguna manera esa pirámide escalonada, Claro. ¿no? Acá nos está llegando un mensajito, Belén, ¿sabes desde dónde? Desde el call center de Radio María. Nos Mira. está escuchando Carolina y dice que Radio María está en Erbil, donde está mencionando Pablo, y en el 2021, o sea, ya tiene 5 años de vida ya, Radio María en Erbil, para que tengamos acá en cuenta. Y nos dice Radio Mariam es la primer Radio María en lengua árabe, una forma concreta y eficaz de... O sea, estamos hablando de ciudades, Pablo, donde la obra de María está presente. Y quería traer, porque hiciste un linkeo con Siria a partir del idioma arameo. Siempre llama mucho la atención el tema del arameo, porque es nada más y nada menos que la lengua que hablaba Jesucristo. En Siria ya nos dijeron que sí, es una lengua viva. ¿En Irak es una lengua viva o no? En Irak es una lengua litúrgica, es decir, la iglesia caldea, la iglesia asiria, la iglesia siria, la iglesia incluso la armenia, sí. En Irak utiliza el arameo como lengua de la liturgia. O sea, no es coloquial. No es hablada por la gente, pero sí es la que mantiene el rito. Cuando veamos una ceremonia religiosa donde la gente está cantando, sí. Vamos a ver que justamente esos cantos son en arameo y tiene, sí, una distinción del arameo que se habla en Malula, en Mujahideen, en Beja, que es en Siria. Bien. Es un arameo un poquito distinto. Pero ¿qué es lo interesante? Que al mantener la liturgia del arameo, de alguna manera está preservando, está ayudándonos a preservar esa lengua milenaria que a su vez en Siria también ha sufrido muchísimo, porque lógicamente cuando entra el ISIS, cuando destruye los monasterios en Malula, cuando expulsa o asesina a la población, esto acá estamos viendo justamente... Ahí escuchamos, a ver. Estamos escuchando una celebración en arameo litúrgico. Sí. Te veo conmovido, Pablo. Sí, Estás compenetrado. Sí. Son imágenes que registraste me produce vos, Pablo. profunda emoción y sobre todo recuerdo de tanta gente que con su bendición pude viajar, registrar y estar con ustedes ahora, porque evidentemente son lugares muy dificultosos en el mundo para visitar. Sí. Hay mucho miedo en la gente. El hecho de que haya sido permitido registrarlo, estoy parado, como ustedes ven en la parte de arriba, como en el coro. Como en el coro, exactamente. Es todo un privilegio y un honor que me permitieron. Voy a decir que es muy interesante observar que los varones están colocados a la derecha del altar, las mujeres están colocadas a la izquierda del altar. Algunas mujeres o varias mujeres llevan colocado también un hijab, un pañuelo en su cabeza, porque esto es parte de la tradición litúrgica. En la tradición litúrgica en el Oriente es difícil, o se mantiene la tradición de la separación de los varones con las mujeres, incluso como vemos dentro de la iglesia. Esto de ninguna manera lo podemos interpretar como una cosa
diría, arcaica O de discriminatoria, Claro. porque es simplemente la cultura y cultural. la tradición. ¿Este En- registro de qué año fue? ¿En qué año En el fue? año 2016, Ujú. que es el año que yo viajo al Líbano, a Siria, Palestina, Irak y a una serie de países por ahí. Esta es justamente una fotografía desde ese mismo lugar. Ujú. Se ve lo que digo, la distinción de las mujeres y los varones separados. Ujú. Hay otras características que tienen las iglesias orientales también. El sacerdote oficia también de espaldas. Ujú. Claro. Hay todavía un santo santorum, una separación. Esto se ve muy bien en la iglesia San Jorge, Sí. Sí. de acá de la que contaba de la... También se nota, por ejemplo, no hay prácticamente estatuas, siempre las Íconos. pinturas son íconos. Estamos los martes con un Es un- ciclo de iconografía acá en la radio y nos han dicho, mientras nos explican la técnica de los Ujú. íconos, nos dicen que es un arte que que acerca mucho a los latinos occidentales con estos pueblos. Exactamente, Entonces, con todas las iglesias ortodoxas, porque las Claro. iglesias ortodoxas lo que transmite la fe y el besar los íconos y demás es un modo de salvación. Claro. No son solamente arte extraordinario los Claro, íconos. claro. Los íconos representan una vía hacia la salvación de las personas que los fabrican, que los veneran y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, esto también es otra diferencia, que incluso la vemos en San Jorge, no haya estatuas prácticamente. Claro, Ajá. todo ícono. Es todo icono. Y a su vez, las pinturas de los iconos generalmente son planas, es decir, evitan la representación volumétrica. Que tiene una razón eso, la falta de 3D, digamos. Sí, sí, claro Sí. que sí. Todo esto tiene una razón, pero sobre Impresionante. todo tiene una cosa que para mí es maravillosa, que es que cuando uno lo ve, no solamente desde la fe, sino desde el sentido de lo extraordinariamente riquísimo y antiguo que está transmitiendo. Sí, sí, sí. sí. Porque nosotros podríamos interpretar, no hicieron el Concilio Vaticano II, no se actualizaron, podríamos decir un montón de cosas si leemos todo esto a la luz de nuestra cultura y nuestra Claro. realidad. Claro. Pero sin embargo para ellos no. Incluso es más, en las iglesias cristianas, como la Virgen María, Mariam Isa en árabe, María la Madre de Jesús, Isa Mariam Isa, María la mamá de Jesús, Isa ibn Mariam, Jesús la madre de María, porque esta es la forma que en árabe se dicen los nombres. Vos no sos José, vos sos el hijo, ¿cómo se llama tu Mi mamá? papá se llama Nelson. ¿Y tu mamá? Cecilia. Bueno, pero vos sos José, el hijo de Cecilia. Vos no Mirá. sos José a secas. Yo no Claro. soy Pablo, yo soy Pablo, el hijo de Margarita. Y Margarita es la mamá de Pablo. ¿Y en el esto caso de la mujer también? también, absolutamente. Ajá. Y esto se transmite también, por ejemplo, que, perdón, me he ido un poquito de la rama, No, sí. pero la Virgen María no se la nombra como la Virgen María, se la nombra María, la madre de Jesús. Claro. Mariam Isa. Y esto es muy importante porque además hay un vínculo muy estrecho entre la cristiandad y el Islam a partir de la veneración en común de la Virgen María. En el Islam, la Virgen María es la única mujer, a excepción de la hija del profeta que es Fátima, que está nombrada en el Corán incluso más que la propia Fátima. Es decir, para los musulmanes, la Virgen María es un elemento, o diría un personaje de veneración muy importante. Y por eso también, probablemente, en la iglesia esta que estamos viendo, Sí. no solamente haya creyentes cristianos, sino que a veces incluso hay musulmanes. Wow. Por ejemplo, esto lo digo desde la experiencia directa. En el monasterio de Santa Tecla en Maalula, donde es mi mamá, mi abuela, van a rezar los musulmanes, porque a su vez van a pedirle a la Virgen María por la fertilidad cuando es un matrimonio Claro. que está buscando tener un hijo. Claro. En el monasterio de Zendaya en Siria,
van más musulmanes que cristianos. Claro. Esto es algo, siendo un santuario cristiano. Siendo un santuario cristiano. Y esto también habla de la tragedia que vivimos nosotros en nuestra época tan oscura que vivimos, donde muchas veces han sido tomadas nuestra fe y nuestra creencia como un elemento geopolítico de división y de enfrentamiento, cuando en realidad, si uno lo ve desde la perspectiva de miles de años, eso nunca fue así. Claro. Y en este sentido, Pablo, Sí, ya por que favor, traes por a favor. nuestra Madre la Virgen como una figura de encuentro, de unión de los pueblos, ¿qué pasa también con la figura del Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco es un ídolo. El Papa Francisco, quiero decirte que me gustaría mucho poder conocerlo personalmente, porque no nos damos cuenta nosotros. Hay tantas cosas que uno no se da cuenta. Que te pasa el agua por el costado y no nos damos cuenta. El Papa Francisco no solamente es el Papa, es probablemente desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista humano, probablemente no es la figura más importante que existe en el mundo hoy. Es una figura vapuleada por todos lados, por los conservadores, por los progresistas, por los no cristianos, por los cristianos. El Papa Francisco es una figura, diría yo, extraordinariamente excepcional. Ustedes saben que yo también, gracias a ustedes que me ayudaron con la Radio María, pude visitar la República Centroafricana en el año 2017. Fue la Radio María la que me facilitó el visado de la República Centroafricana, que es extremadamente dificultoso para poder acceder, porque el Papa Francisco había estado antes en la República Centroafricana. Y el Papa Francisco estuvo en Irak, en la primera visita papal en el año 2021. Es más, el Papa Francisco creó un cardenal iraquí, probablemente en el próximo consistorio que se celebre, en el próximo elección papal, perdón, me confundí, va a haber en el próximo cónclave, que ojalá demore mucho tiempo más, en ese cónclave va a haber probablemente este cardenal, que es la primera vez que la Iglesia tiene un cardenal. El Papa ha creado cardenales de los lugares más remotos del mundo, lo digo con conocimiento de causa, en Tonga, en Samoa, en el Pacífico, lugares donde nunca existieron. Fue todo un hito su visita, entonces. Y el Papa fue en el 2021. No solamente que fue, se reunió con la principal autoridad del chiismo iraquí, que es un ayatolá al-Sistani, en la ciudad más sagrada que tienen los chiitas. Por eso vuelvo a lo que empecé al principio, que es la ciudad de Nayab. Ahí en esa ciudad de Nayab, el Papa Francisco tuvo la humildad de ir y encontrarse con el gran ayatolá al-Sistani en el año 2021, justamente para promover el encuentro religioso, para promover el diálogo. El obispo de Erbil, que también tenemos la entrevista por ahí, es una de las figuras principales que trabaja en el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque también a partir de después que por suerte se ha ido el Estado Islámico, ha sido derrotado militarmente, aunque sigue dando vuelta por ahí, y se puede recuperar esta área que había sido ocupada y demás, esa reconstrucción de templos. Los cristianos, esto también hay que decirlo muy claramente porque no nos imaginamos nosotros, las iglesias no solamente dan educación, no solamente dan salud, no solamente dan fe y comunión. Las iglesias son el refugio de los perseguidos. Esto es muy importante y esto sigue al pie de la letra esa palabra profética que también tuvo Francisco cuando dijo: abramos las iglesias para los que no tienen techo, para los que no pueden dormir. Bueno, esto en Irak, la iglesia lo ha cumplido
Al 100%. Sí, Sí. después podemos ver. Ya nos Sí. queda muy poquito El tiempo, Pablo. por favor, el video ese desde Sí. lo alto. Aprovechemos Porque estos minutos. ahí se ve Sí. la iglesia de Sí. San Elías en la ciudad de Erbil. La que se ve el exterior del templo, decís vos. Sí, y Sí, está ahí. toda rodeada en el video, está Sí. toda rodeada por casuchas prefabricadas. Sí, Casualmente ahí este está. video lo dejo Bien. que hable. ¿Te gustaría describirlo un poco? No, para- está describiéndose. Ah, bien. Claro, para Erbil. escuchen. Ya hace 35 grados y estamos viendo en el primer plano de la imagen la cúpula de la iglesia de San Elías, ubicada en toda esta zona, este distrito que es conocido como Ancagua, que es el distrito cristiano que está al norte de la ciudad, cercano al aeropuerto. Y vemos alrededor de la iglesia de Ancagua un conjunto de construcciones metálicas que corresponden justamente a las casillas que se han levantado de manera provisoria a partir de hace 2 años atrás para refugiar a los cristianos que huyeron cuando el Daesh tomó las cercanías de Mosul. En ese momento, unos 35.000 cristianos debieron abandonar la zona y muchos de ellos encontraron refugios. También se ve, ahora cerrado por la hora, sobre la calle, un conjunto de tiendas que están tapadas por donde va caminando el chico y que sirven para dar trabajo, un trabajo provisorio por supuesto, a la gente que ha quedado refugiada en este lugar. No puedo continuar más hacia mi derecha, que sería el oeste en la imagen, porque está el aeropuerto y la base militar norteamericana. Claro, bueno, ahí creo que ahí lo estoy describiendo gráfico. claramente, Muy gráfico, ¿no? sí. Hay Pablo. perdón, Sí. solamente decir, los cristianos en Irak Sí. son una minoría Sí. y tienen representación parlamentaria, es decir, en el Parlamento iraquí, que tiene aproximadamente unos 330 miembros, hay 5 cristianos. Por cuota esto. Ujú. Y también esto produce fricción. Claro, lógico. Porque la primera minoría no musulmana en Irak ya no somos más los cristianos. Claro. Esto también es parte de la tragedia. Sí. Se habla que aproximadamente hoy quedan unos 280.000 cristianos en Irak. Probablemente la cifra sea muy inferior, pero se sigue manteniendo ese número para permitir que continúen esos 5 escaños en el Claro. Parlamento. Claro. Porque en realidad hoy, perdón chicos, Sí. estábamos a hacer otro programa, Sí. la primera minoría son los yazidíes, que solamente tienen un representante en el Parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Hay fricciones de los cristianos con los yazidíes, porque los yazidíes dicen, nosotros somos muchos más y tenemos solamente uno. Claro. Y ellos son menos y tienen 5. Claro. Bueno, hay tanto para Tanto. conversar y Sí, contar. y te vamos a invitar de vuelta Sí. porque, mira, no hemos hecho pausa musical. No hemos O sea, hemos hecho largo y tendido Sí. y ha sido un programa con muchísimo contenido. Pablo, no Ya sé. quedas comprometido para Sí, la tal segunda cual. temporada de Hermanos Orientales. Que la Haremos vamos a hacer más adelante en el año seguro, la para seguir apertura. desarrollando este tema. Pablo, última pregunta que le hacemos a todos. ¿Dónde te encontramos? ¿Tenés un Sí. Instagram? Sí, está puesto ahí. Está puesto ahí. Pablo Traveler, Si con usted- doble L. si ustedes me permiten un chivo. A ver, sí, Dale, por si tenés, supuesto. mira, 4 minutos. Bueno, está una muestra de fotografía en la Plaza de España, Sí. Ajá. que es una muestra que se llama La Vuelta al Mundo en 80 fotos. Hay fotos por fuera. En las fotos que están en el exterior de la Plaza de España hay una de una señora de Siria. Ah, Y en el interior de la plaza, en el museo que está en el Sí. primer subsuelo, hay 83 fotos más, entre ellas hay de Irak,
Hay de bueno. Irán, hay de Siria, hay de Jordania, hay ¿Son de todas fotos de tu Palestina. autoría, Pablo? Claro, claro, por Qué supuesto, bien. sí. Repetí Hay el día y horario. Israel. Está abierta todos los días menos los lunes, Bien. desde aproximadamente la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Por supuesto, a la Bien. 1 no va a ir nadie. Claro, a Con las este 8 calor. es un lindo plan. En Plaza España, En la Córdoba. Plaza de España. Bien. Y si Dios quiere, la semana que viene, ya después les paso exactamente el día, Bien. vamos a hacer una charla ahí mismo, ya hicimos una, vamos a hacer otra charla ahí mismo, dentro del museo, contando un poco de qué se trata la Buenísimo. muestra, lo que es fotografiar y documentar en áreas en conflicto, Ujú. etcétera, ¿no? Vamos a trabajar sobre la muestra, así que están todos invitados, por supuesto la entrada es libre y gratuita, siempre quiero dejar agradecido a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Sí. a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, a la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba, que son quienes me han facilitado Ujú. no solamente el lugar, que es prácticamente un hecho histórico, que la plaza esté intervenida de esa Sí. manera, sino además esta posibilidad de poder brindarle a nuestra sociedad, a todos nuestros visitantes, estas fotografías, este mundo que de alguna manera también habla de toda esta diversidad De nuestra historia queremos también. contar, ¿no? Genial, a no perdérselo. Plaza Agendado. España, te buscamos en Instagram, @PabloTraveler, Con para doble L. estar Ujú. atentos, y estaremos recibiendo también esta información, Pablo, para repetirla la semana próxima. Si Acá Dios ya quiere. hay alguien que se despide y dice, hablen de los cristianos en Irán. Para un encuentro, para pensarlo. Con todo gusto. claro, Pablo, sí. estamos cerrando el ciclo con Sí. vos. Fue un placer, de Le verdad. pusimos el moño. Le pusimos el moño, literal. Gracias y bueno, te esperamos, por supuesto, en otra oportunidad. Y gracias a ustedes que han tenido esta luz de poder armar este ciclo, porque necesitamos más que nunca conocer el Oriente, entender a Sí. nuestros hermanos, Claro, poder acompañarlos, claro. poder enriquecernos con ellos. A veces nuestra comodidad no nos hace ver, si tendríamos estas chapas donde están con 35 grados a las 7 de la mañana, que nosotros nos quejamos de nuestro calor, y están ahí y vos vas y están felices tratando de vender y están felices de haber sobrevivido simplemente. Y te voy a decir una cosa, José, vos tenés una cara también. Pero no tengo... Entre chita. Todos me lo dicen, pero no tengo sangre árabe, pero sí, te Pero tomo el ahí comentario. andamos, ahí andamos. Debe haber pegado en el palo. Pablo. Gracias, Muy Pablo. amable, gracias de corazón. Un a enorme usted. gracias. Gracias a toda la audiencia, a toda la producción de la radio, de la TV, al Padre Soteras, a todos ustedes que me abren siempre la puerta de esta casa bendita para poder venir a contar Gracias. y compartir. Ahora